Han pasado 14 años y se volverá a jugar un clásico en una final del fútbol peruano. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal. Una final entre la U y Alianza es lo mejor que ha podido pasar. Revivir una rivalidad que se venía perdiendo en los últimos tiempos, porque el éxito de Alianza no coincidía con Universitario. Alianza venía más definiendo títulos en los últimos años, con Cristal hasta con Melgar, mientras que la U, la última final que jugó fue en el 2020 y el último título que pudo levantar fue en el año 2013. Estamos hablando de una sequía importante de Universitario, algo de 10 años que podría cortarse justo ante Alianza. Por eso es tan importante esta final, porque de parte de Alianza les ha tocado otra suerte. Alianza viene de 2 títulos consecutivos y una oportunidad histórica de sumar su primer tricampeonato en la era profesional. Una oportunidad que se puede consagrar de mejor manera ante el clásico rival. Son escenarios pero muy buenos para ambos clubes. Por un lado, la U puede cortar con la racha de Alianza y también cortar su sequía de títulos. Y lo de Alianza, ya todos sabemos, dar un tricampeonato en la era profesional a sus hinchas, sumado además ante la U, dándole un estocazo antes de su centenario. Sería un golpe duro para ambos. El que pierda va a llegar muy mal a la siguiente campaña. Una definición del clásico hace esto así: el que gana va a saborear el triunfo y el que pierde tiene que comer barro. El que pierde la va a pasar mal y el que pierda tiene que replantearse muchas cosas por la presión de sus hinchas. Esta última jornada del clausura estuvo anunciada ya hace varias fechas. Alianza no diría que perdió el campeonato ante Garcilaso, porque ciertamente Alianza ganó, porque sirve para la anécdota y cuidar el invicto de la Riera. Y nada más, porque en el acumulado quedaron primeros, ganando dependiendo de 2 resultados más para que sean campeones. Pero se destaca que de todas formas lograron ganar en la altura del Cusco, con un gol de Hernán Barcos, que suma uno más a su cuenta. Este ya podría ser su año más goleador con Alianza, pero es un año brutal de Hernán Barcos, porque hoy anotó de cabeza y le da una victoria que será poco recordado para Alianza, porque ya están pensando en la final. Y no hubo ni un momento contra Garcilaso en el que se ilusionaron con ganar el clausura, porque la U ya estaba ganando en el minuto 10. Ya en el minuto 10 se sabía que ese partido y el campeonato estaba resuelto. Huancayo no tenía nada que hacer en el Monumental. El equipo de Fossati no perdió ni un solo partido en el Monumental en toda el clausura. Apenas si cayeron derrotados contra ADT de Tarma, en Tarma. Y Alianza perdió el clausura varias fechas atrás, en 2 partidos puntuales, contra Melgar y contra ADT en Matute. Ahí se le escapó el campeonato, porque Alianza no perdió el clausura en ninguna salida a provincias, en ninguna cancha de altura, como otros tenían previsto. Alianza perdió el clausura contra todo pronóstico en su cancha, en Matute. Cuando jugaron en Cusco, empataron 2 veces, y esta última ganaron. Y en Juliaca también ganaron, en Trujillo igual. Alianza deja escapar el torneo clausura en Matute, en su cancha, donde enfrentó a sus 4 rivales directos y los 4 partidos terminaron empate, 0-0. Ese desperdicio de puntos les terminó pasando factura. Chicho Salas antes empató con Cristal y empató con la U y lo despidieron. Luego llegó la Riera y tampoco le pudo ganar ni a Melgar ni a ADT, que también peleaban arriba en la tabla. Entonces, la gran deuda de esta Alianza es en Matute, en su cancha. Como se ha visto en pocas veces, el equipo se le ha visto jugar muy bien en altura. Aunque en estos momentos no valga mucho decir eso, los mejores partidos de la Riera han sido en la altura. Contra Cusco, el primer partido, jugando de forma inteligente contra Cienciano, ya que venía con bajas, y contra Binacional en Juliaca. Fue el mejor partido de la Riera, ganaron por 2-1. Fue un triunfazo, pero terminaron fallando en su estadio con sus hinchas porque se siente que la presión se termina comiendo a Alianza, que ya no es el del torneo Apertura. Y no es el de la Apertura, sino porque se fue el Chicho Salas, sino porque se lesionaron muchos jugadores. Y hoy se reafirma lo que se decía en primer año. Con ese plantel que tenía, campeonaban sin ningún problema.
Este clausura se sacaba adelante con 2 triunfos, al menos a la U a Cristal en Matute ya le habrían ganado, pero sobrados salían campeones. Pero eso hubiese ocurrido en una suposición, porque a semanas se le caía a cada jugador, se le empezó a caer cada jugador de su plantel, que se pensó para sacar mucha ventaja y terminaron quedando cortos. En la banca de suplentes quedaron puros de reserva y las variantes son pocas las que tiene la Riera, y por eso se destaca cierto mérito, porque de una u otra forma Alianza, al mando del técnico Larriera, no ha perdido ni un solo partido. El reclamo es que no terminó mejorando. Lo que se vio de la Alianza de Salas no supo ser avasallador como todos esperaban. El Alianza de Larriera, jugando en Lima, no arrolló a nadie, ni siquiera equipos modestos como puede ser Sport Huancayo o Alianza Atlético de Sullanas. Sin embargo, en los duelos claves, Larriera no supo ganar el partido. No encontró las variantes que necesitaba. Apenas si veía un jovencito que ni siquiera terminaba el colegio, y a su lado Cristian Cueva y Gabriel Costa, 2 de los jugadores más caros del campeonato, pero una vez que entraron a la cancha son uno más del montón. No marcaron ni una diferencia. Costa hoy le tiró un pase a Barcos, pero después nada más. Es muy pobre lo de Costa y es aún más triste lo de Cueva, que ya en la última semana se ha abierto el debate de su estado físico, y ya no por un tema de cuidado, sino por una lesión que Alianza no había comentado y que Juan Carlos Oblitas hizo pública en su conferencia de prensa, hablando de una lesión en la rodilla que le impedía jugar con normalidad, una lesión que vendría arrastrando durante todo el año. Y cómo es posible que Alianza haya hecho jugar en esas condiciones a Cueva, y que Cueva haya aceptado seguir jugando y cobrando en ese estado, sabiendo que no podía dar lo mejor de sí. Y es una falta de respeto tremenda que todavía falta esclarecerse, y que seguramente se terminará hablando más del tema si Alianza no consigue el resultado esperado al cierre del campeonato. A pesar de esto, se menciona a Cueva porque ya conociendo estos hechos, sería imprudente hacerlo jugar en una final contra la U, y no podría estar un futbolista que no te puede dar ni siquiera 45 minutos al 100%. Hoy Cristian Cueva no está ni al 30% de su capacidad, y eso no le convendría, sino porque no puede hacer nada con la pelota. Y con el tema de Cueva, también habría que adjuntar la fiesta que pasó con Zambrano tras el empate con ADT de Tarma. Una parte del plantel, porque no fueron todos, dejaron una imagen muy negativa de cara a la opinión pública. Y ahora se tiene que jugar una final contra la U. Y por todo esto que ya se mencionó, se podría concluir que Alianza no llega en la mejor posición. Y por supuesto que no, porque la U acaba de ganar el clausura y Alianza está en la final directa porque sacaron una ventaja importante en el primer torneo del año. Mantuvieron una ventaja y pelearon el clausura hasta casi la penúltima fecha, y por ello hay un derecho que ganaron. Si bien Alianza no está en su mejor momento, y si bien Alianza tuvo que cambiar otro técnico porque una parte del plantel ya no respaldaba a Salas y la dirigencia tampoco confiaba en él, supieron mantenerse en lo más alto de la tabla. La U puede llegar con mejor ánimo y puede llegar sintiéndose favorito, y eso no podría ser un problema para Alianza Lima. La final es tema aparte, e importa poco quién llegue como favorito, importa más quién las gane. Y la realidad es que Alianza tiene la potestad de elegir dónde se jugará primero, si se arranca en Matute o en el Monumental. ¿Cuál será la estrategia que tomará el club para afrontar este playoff? Como se dijo antes, hay varios factores que terminan preocupando a Alianza, pero creen que la gente aún espera mucho del equipo, aún espera mucho porque este equipo se armó para cosas mayores. Este equipo se armó para conseguir el tricampeonato, y el equipo de la Riera supo mantener sólidos en defensa, y es una fortaleza muy importante de cara a jugar una final. Y como antes se dijo, los mejores momentos de la era de la Riera son jugando en provincias, jugando en la altura, pero ahora se va a definir en Lima, y en Lima es donde su equipo más ha sufrido para ganar, y específicamente en Matute. Entonces, ¿qué elegiría el comando técnico de Alianza? ¿Elegiría cerrar en Matute y ponerle la presión al equipo, o va a elegir cerrar en el Monumental? Para otros es una noción de miedo jugar contra la U o perder una final en Matute en su cancha, y el equipo de Fossati le dé la vuelta de la victoria en
su cancha. Sin embargo, sería muy estratégico de parte de Alianza elegir que se juegue el primer partido en Matute y cerrar en el Monumental, porque le trasladas esa presión a la U, y porque al menos de lo que se ha podido ver en los últimos tiempos, uno se da cuenta que a Alianza le cuesta más jugar en Matute por la presión de sus hinchas que en el Monumental. La presión de los hinchas de la U no afectó a Alianza Lima en los últimos dos clásicos que ganó Alianza, y esa presión que puede ejercer sobre sus jugadores dura 45 minutos, y si no resulta, ya la segunda parte, esa presión de local se traslada a su propio equipo. Y esto es claro. En el 4-1 que Alianza le ganó en el 2022, la influencia de la hinchada crema fue clave, porque ellos estaban tan confiados en pasarlos por encima a Alianza y vapulearnos y burlarse de ellos, y le exigieron a su equipo salir a buscarlos, y de manera desordenada y desesperada, regalando por completo el partido. Alianza disfrutó que la U juegue al ritmo de su hinchada, porque en ese desorden Alianza armaron la verdadera fiesta. No obstante, no se ha decidido aún dónde se jugará el primer clásico, que tendrá fecha el 4 de noviembre, y la segunda final será el miércoles 8 de noviembre. Creo que al menos todos elegirían trasladarle la presión al rival, porque jugar en una cancha contraria le puedes jugar contra el público y recordarle que son el único equipo que le ha podido ganar este año en el Monumental. Y a pesar de todos los lesionados, Alianza tiene jugadores todavía para poder plantarle cara al equipo de Fossati, y tiene plantel para poder ganarles esta final, y se espera que en el transcurso de los días no se lesione nadie, porque ya es recurrente en Alianza que se cae uno y se cae otro y terminan jugando con un equipo parchados, y se espera que la suerte les acompañe por ese lado de lesionado, porque en el partido contra Garcilaso reapareció Pablo Sabac, que se cree que va a tener un rol fundamental y una oportunidad para reivindicarse con el hincha de Alianza. Y por otra parte tenemos a Hernán Barcos, que suma un liderazgo tan fuerte que absorbe la presión en esta definición de campeonato. Lo hizo ante Cristal, lo hizo ante Melgar, y ahora se espera que contra la U sea nuevamente Hernán Barcos el que dé fortaleza al equipo y lo invite a creer. Y después se tiene un avance de jugadores que se repiten desde el 2021, como el Mono Campos, Pablo Míguez, Jordi Vilches, Peruzzi, que se sumó en el 22, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Josemir Bayón. Habrá que determinar si Franco Sanelato llega y se recupera de la lesión, y si Carlos Zambrano se suma al equipo. Y más allá del tema de la indisciplina, Zambrano ha sido un jugador clave que cuando está en la cancha marca una diferencia de jerarquía. Ya en el clásico que le tocó jugar en el Monumental, se hizo expulsar después de pegarle una patada a Quispe, pero salió matándose de risa de la llamada presión del Monumental, porque Zambrano ha jugado en el verdadero Monumental, en el Monumental de River, un clásico del fútbol argentino, y es imposible que le tiemblen las piernas en el Monumental de Ate. Y estamos a pocos días de la primera final. Ahora todos están concentrados en el partido contra la U y la U contra Alianza, que se va a jugar este sábado, y ya se sabrá si toca jugar en Matute o toca jugar en el Monumental, y habrá que ver qué consideran apropiado. Pero bueno,